Ahí aparecí. Sergio. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar la última capacitación del día. Como saben, estamos en el espacio de acción ganadera, en Agroactiva Virtual, y un espacio en el que apuntamos a la capacitación, donde privilegiamos el qué y el cómo, donde a través de especialistas muy duchos en ese tema de transmitir conocimiento a distintos estamentos, ya sea a un técnico, al personal de campo, al propietario, al administrador, nos ayudan en esto del qué y el cómo. En este momento quiero presentar a Jorge de la Orden. Jorge es un veterinario egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias, él de la Universidad de Buenos Aires. Ahí veo que está empezando a compartir pantalla, me parece bárbaro que lo haga. Aparece Jorge por algún lado. Y bueno, le decía, docente investigador de la cátedra de bovinos de carne. Pido mil disculpas, empiezo de vuelta. Estaba con muteado, con el audio apagado, es que van muchas horas de moderar charlas, todos temas interesantísimos, uno se enchufa y la cabeza no da para todo. Que no, pero se escuchó, Daniel. Escuchó, Daniel. No me presentes de vuelta. ¿No te presento de vuelta? No, pero te termino de presentar, Claro. Decíamos que eras egresado de la Facultad Veterinaria, que sos docente e investigador de la Cátedra de Bovinos de Carne de esa facultad, que también sos docente de Licea, que has disertado en charlas de divulgación, en exposiciones y eventos como la Sociedad Rural, bueno, participado en Agroactiva durante varios años, desde hace varios años, en la Asociación Brafor, en Mundo Lácteo, etc. Que sos integrante de Servet, Servicios Veterinarios, que asesorás, sos asesor en producción ganadera bovina, y coordinador de la Administración de Campo de la Facultad de Veterinaria de la UBA. El tema de Jorge es cuidado sanitario de los terneros, y otra vez, en varias de las charlas repito lo mismo, temas donde a veces creemos que sabemos hacer las cosas y no sabemos, y temas donde no solamente se enfrenta un tambero en la guachera a un ternero recién nacido, sino también el recorredor de un campo de cría, que muchas veces, o en la época de partos por lo menos, se encuentra con vacas y terneros que necesitan los primeros, entre comillas, auxilios. Jorge, vos sos el que sabe, te dejamos la sala y muchísimas gracias. Quiero una cosa más y te pido disculpas. No quiero dejar de hacer un agradecimiento especial a la Facultad de Veterinaria por dos cosas. Primero, porque nos permite trabajar con algunos de sus docentes, como es el caso de Jorge de la Orden, y por otro lado, porque nos permitió, durante esta pandemia, y cumpliendo con todos los protocolos necesarios, poder tomar algunas imágenes que nos permitieron hacer estos talleres en forma virtual. Así que, bueno, hecho ese agradecimiento, ahora sí, Jorge, larga voz. Bueno, gracias, Daniel. Gracias por tus palabras. Bueno, al final la virtualidad no es tan mala, Daniel. Imagínate si tendríamos que estar con la lluvia en Astron. Estaríamos mucho peor, así que algo bueno tiene la virtualidad. Bien, la idea de hoy es hablar sobre un taller de manejo del ternero.
quiero comentarles que este taller es básicamente un taller práctico, donde la idea es identificar las enfermedades, sobre todo la diarrea, rápidamente la diarrea, que es la enfermedad que más pérdidas produce en los terneros, ver los síntomas para hacer un diagnóstico, ver el grado de deshidratación y así poder instaurar un tratamiento adecuado. Bueno, para lo cual les voy a compartir pantalla y empezamos en sí con la clase, o la charla o el taller, como lo quieran llamar. Bien. Los terneros son en el campo la categoría más susceptibles a enfermedades. Tanto hablemos del ternero de tambo en la guachera, como hablamos del ternero de campo, del campo de cría al pie de la madre. Esta mayor sensibilidad o susceptibilidad se manifiesta en los primeros meses de vida. Justamente coincide con el periodo de la transformación. Ustedes saben que el ternero nace como lactante monogástrico y hace una transformación a lo que es rumiante o poligástrico alrededor de los 2 o 3 meses. No es que haya una relación, sino que coincide. ¿Y por qué es más susceptible? Básicamente porque todavía no ha completado la maduración de su sistema inmune. Y depende de la inmunidad pasiva que le pase la madre a través del calostro. La prevención, ¿cómo hacemos para prevenir las enfermedades en los terneros? Bueno, la prevención comienza con los cuidados en el preparto, antes que nazca el ternero, cuidados durante el parto y los cuidados, obviamente, del ternero recién nacido y su crianza. Vamos con lo primero, los cuidados al parto. Y depende, por ejemplo, si hablamos del tambo, hay que tener en cuenta un secado mínimo de 60 o 45 días previo al parto para mejorar el estado de la ubre, y eso permita generar un buen calostro que va a beneficiar al ternero. Y obviamente vacunar antes con 2 dosis, entre 60 y 90 días antes del parto, con dosis de, sobre todo, la diarrea neonatal y el complejo respiratorio bovino. Hoy en el mercado hay vacunas para diarrea bastante muy buenas, con ayudantes oleosos, acuosas, que funcionan muy bien. Y obviamente un ambiente higiénico en el potrero de preparto. Si vamos al campo de cría, vacunaciones también contra las diarreas neonatales y los complejos respiratorios. Acá hay una diferencia, ustedes saben que en los rodeos de cría el servicio está estacionado, por lo tanto no hay un momento de parto, sino que hay una época de parto. Entonces, generalmente las vacunaciones conviene hacerlas 30 a 60 días antes que empiece la época de partos. Y es importante un buen estado general de la vaca al parto. Cuidados en el parto, no me voy a detallar demasiado en esto, mi colega y amigo Jorge Polito dio una excelente charla hace un rato al respecto y va a dar, para los que no la pudieron ver, otra mañana, repetirla mañana, así que les aconsejo que la vean. Pero bueno, acá sí ya me pasa el ternero a mí, él se encarga del parto. Y acá vemos un ternero recién nacido y acá sí empiezan los primeros cuidados. El primer cuidado es la desinfección del ombligo. En general, muchas veces los terneros nacen, como en este caso, en lugares establos, en lugares sucios, donde hay gran contaminación. Entonces, es importante la desinfección del ombligo. ¿Por qué es importante? Porque de esta forma prevenimos un montón de infecciones que pueden introducirse por el ombligo, las llamadas onfaloflebitis, que generan poliartritis y hasta pueden generar la muerte en el ternero. Es muy fácil, esto es la desinfección.
como vemos en la foto, se desinfecta con soluciones yodadas, alcohol yodado al 7% o al 10%. El alcohol tiene también el efecto de secar el ombligo y ayudar a la caída y cicatrización del mismo. Esto es muy frecuente, como vemos, en el tambo, y uno pensaría que en el tambo solo es esta la maniobra, que se hace solo en los tambos. Pero miren este ternero recién nacido, se dan cuenta, miren, tiene minutos de nacido. Ha nacido, como se ve en la foto, en un corral, está echado sobre la tierra, que está altamente contaminada. Este ternero del campo de cría también tiene que desinfectarse el ombligo. No es solo el ternero del tambo el que tiene que desinfectar. Este ternero hay que desinfectarle el ombligo, porque posiblemente si no tome alguna infección de la tierra. Bien, el otro cuidado importante en el ternero es el consumo de calostro. Normalmente la vaca le da de tomar calostro, esto no nos tenemos que preocupar nosotros demasiado, sobre todo en los campos de cría. Es esencial. Un ternero mal calostrado es un ternero condenado. Es esencial que se haga rápidamente ese consumo de calostro. ¿Y por qué es eso? Si alcanzan a ver en este gráfico, acá vemos graficado la concentración de inmunoglobulinas en relación a las horas después de nacido el ternero. Y vemos la curva como la mayor absorción ocurre en las primeras 24 horas y después va cayendo paulatinamente. Y sobre todo la eficiencia de absorción se da en las primeras 24 horas. Por otro lado, vemos la curva de aumento de las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos que le transmite la madre al ternero, la inmunidad pasiva que hablábamos hoy, cómo va aumentando rápidamente en las primeras 24 horas el nivel de inmunoglobulinas en el suero del animal. ¿Y esto por qué se da? Porque en las primeras horas las moléculas de anticuerpos, que en definitiva son proteínas, las inmunoglobulinas G y M, tienen la posibilidad de atravesar la pared de la mucosa gástrica del cuajar, pero a medida que transcurre el tiempo esa mucosa se va cerrando e impide el pasaje de anticuerpos. Por lo cual es fundamental el consumo de calostro lo más pronto posible. Bien, debe consumir como mínimo de 4 a 6 litros, o si no hay ningún problema, fue un parto normal, estás con la madre, seguramente va a consumir esto y mucho más. El problema es cuando la madre no le da de tomar, no le suministra. Esto es bastante común en los tambos. Muchas veces la madre calostra al ternero y después lo separan, o inclusive ya se hace la administración de calostro artificial. En los campos de cría en general no es así, pero es importante tener calostro congelado, frisado, no solo en el tambo, que como les decía es una práctica habitual. Todo tambo tiene muchas botellas, se envasan estas botellas descartables de 2 litros. ¿Por qué 2 litros? Porque es la medida justa que debe ingerir por toma ese ternero, y se puede guardar mucho tiempo. En los campos de cría no es frecuente, pero me ha pasado más de una vez de tener temas de vacas que han mal parido, o sea, que tienen dificultad al parto, que quedan caídas o que sufren una cesárea, que no pueden administrar rápidamente calostro al ternero, o vaquillonas medias chúcaras que no se dejan mamar por los terneros, vaquillonas primerizas. Por eso es importante que los campos de crías también tengan frisado el calostro. El calor, ¿de dónde se obtiene calostro? Bueno, de ordeñar en las primeras horas, 24 horas, 12 horas si es posible, las vacas mayores productoras, las vacas que han tenido varios partos, que se sabe que están sanas
y que funcionan bien inmunológicamente. Pero ¿cómo sé yo que el ternero ingirió la cantidad y la calidad adecuada de calostro? ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, afortunadamente hay métodos para saberlo, hay dos métodos que se usan. Uno es la refractometría. Esta refractometría consiste en la observación del suero, se extrae sangre del animal, del suero se coloca en este refractómetro, obviamente tiene un costo, hay que comprar y tener este refractómetro, se coloca unas gotas de suero y se hace la lectura directa y me permite saber la concentración de inmunoglobulinas del suero del ternero. Y si no, tenemos otra prueba, que es la que voy a hacer yo ahora, que es la prueba del glutaraldehído. La prueba del glutaraldehído es otro método para determinar si ha ingerido calostro ese ternero. Se hace al igual que la prueba anterior, con el suero que se obtiene de haber sacado sangre de un ternero y someterla o exponerla al sol o al calor como para que retraiga el coágulo y forme el suero. Con ese suero lo extraemos, como vemos acá. Es muy práctico con una jeringa, se puede hacer con una pipeta, pero en el campo siempre tenemos alguna aguja y jeringa. Extraemos ese suero, tomamos otro tubo que, como mostraba recién, tiene la misma identificación, el número del ternero en cuestión, para no errar diagnósticos. Colocamos el suero en ese tubo, es muy fácil la prueba, muy sencilla. Colocamos en ese tubo y después solo debemos colocar el glutaraldehído, que es un reactivo que las proteínas, en realidad tanto la refractometría como el método del glutaraldehído mide proteínas, no inmunoglobulinas, pero hay una gran asociación entre la cantidad de proteínas, una asociación directa entre la cantidad de proteínas y la cantidad de inmunoglobulinas que tiene el ternero. Entonces decíamos, ponemos este reactivo que ni siquiera necesita estar refrigerado y que es fácil de realizar la prueba. Una gota, solo una gota del reactivo. Mezclamos invirtiendo el tubo un par de veces, como para que haya un buen contacto del suero con el reactivo, y lo dejamos y tomamos el tiempo, por eso marcamos acá. Es importante medir el tiempo. En este caso nosotros tomamos 5 minutos y al cabo de 5 minutos le hacemos la lectura. Ven cómo se solidificó totalmente el suero. Se solidificó totalmente el suero. ¿Qué es lo que pasó? Las inmunoglobulinas y proteínas presentes en el suero reaccionaron con el reactivo formando un gel que indica que el ternero estaba bien calostrado. Bien, ¿cómo se interpreta esta prueba? Bueno, la interpretación es en función del tiempo que tarda en formar esa gelificación, y en función de eso, si tarda entre 3 y 5 minutos, tenemos más de 12 miligramos por mililitro de inmunoglobulinas en el ternero, de 15 a 30, 10 a 12, de 30 a 40, 8 a 10, hasta acá es muy bueno calidad, buenas defensas, buena concentración de inmunoglobulinas tiene ese ternero. Más de 40 ya entramos en un valor regular, donde hay de 6 a 8, y si supera la hora con menos de 6 o 4 miligramos por mililitro, es un ternero que tiene muy bajas defensas. Bien, ¿cuáles son las causas de morbilidad y mortalidad en los terneros? Básicamente las diarreas, pero hay otras, las neumonías, onfaloflebitis, lo hablábamos, las infecciones a través de la entrada por el ombligo, moscas, parasitosis. Pero las diarreas son la principal causa de muerte de terneros de corta edad, tanto en el tambo como en los rodeos de cría. Esto es importante. En el rodeo de cría cada vez más hay casos de diarrea neonatal. La diarrea neonatal básicamente
Es una enfermedad multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que no es solo producida por agentes infecciosos, sino que hay agentes no infecciosos, agentes ambientales que intervienen muchas veces en el desarrollo de la enfermedad y generan alta morbilidad y alta mortalidad. ¿Cuáles son los agentes infecciosos que intervienen? Bueno, tenemos de todo, como para hacer dulce, tenemos bacterias, Escherichia coli, una de las más comunes, más conocidas, pero también puede haber salmonella, clostridio. Virus, rotavirus, el famoso coronavirus, mundialmente famoso coronavirus que todos nos tienen vilo, nos tiene a todos encerrados acá, bueno, está presente en las diarreas neonatales de los terneros. Obviamente otra variedad, otro serotipo, tiene afinidad por el sistema digestivo, no es como el nuestro que es respiratorio. Tenemos parásitos, coccidios, protozoos como el Cryptosporidium parvum, y estudios hechos por el INTA demuestran que en la mayoría de los cuadros de diarreas neonatales hay más de 4 agentes presentes. Más de 4 agentes presentes. O sea, es un complejo, no es solo un agente el que lo produce. Y después tenemos factores ambientales, generalmente más ligados con los terneros de tambo, como puede ser el clima, el frío, pero el frío también, y después lo vamos a ver, interviene como factor predisponente en los campos de cría. Instalaciones, manejo, etc. Bien, ¿cuáles son los síntomas? Y acá, si bien los síntomas son los mismos del ternero de la guachera que el del ternero del campo de cría, yo los separé porque no es lo mismo la apreciación que se puede hacer de los síntomas en una guachera que en un campo de cría donde tiene un manejo totalmente distinto. Si vamos a la guachera, el ternero, el guachero se da cuenta, el ternero no toma la leche o el sustituto, está decaído, muchas veces echado en la estaca o en la jaula. Hay hipertermia, o sea, aumento de la temperatura del animal. Y obviamente la diarrea, que puede ser más o menos intensa. Cuanto mayor la intensidad de la diarrea, peor es el estado del animal, lo que genera una deshidratación. Si por un lado no toma líquido, no toma la leche, y por el otro tiene intensa diarrea, está visto que en estas diarreas los terneros pueden perder hasta 40 veces la pérdida normal que tienen diariamente. 40 veces se deshidratan rápidamente. Es un animal que el 8 o 9% de su peso es agua, y rápidamente, al no ingerir líquido y a tener tantas pérdidas por diarrea, se deshidrata. Esta deshidratación genera un cuadro de acidosis, que es la disminución del pH en la sangre, debido a que en busca de compensar o de tratar de sacar líquido del tejido interno, metaboliza proteínas, metaboliza ácidos, metaboliza hidratos de carbono que generan sustancias o metabolitos ácidos, y eso genera la acidosis. Baja la temperatura en un cuadro de hipotermia, que es de mal pronóstico, y si eso no tiene algún tratamiento, ocurre la muerte. En el ternero de la campo de cría pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que es muy difícil, o más difícil, diagnosticarlo. Ahí necesitamos la ayuda de un buen recorredor. El recorredor es el que va a detectar a ese ternero si empieza con los primeros síntomas de diarrea. Acuérdense que en el tema de cría hay una época de cría que coincide con el invierno. Generalmente en el invierno ocurren los partos, con el frío como factor predisponente. Y uno de los síntomas más importantes es que el ternero permanece echado. Esta posición, este ternero, como lo vemos así, cuando viene el recorredor a caballo y se para al lado, no se mueve. Eso tiene que llamar la atención del recorredor, tiene que bajarse del caballo y revisarlo. Seguramente tiene el primer síntoma, que es el decaimiento, por eso se queda quieto, enroscado, tiene frío, se echa, ya les digo, muchas veces están cubiertos de escarcha, porque puede ser en julio, agosto, que es la época
de mayores partos en los rodeos de cría, y esto favorece el empeoramiento del cuadro. Deja de mamar, vemos a la vaca que por ahí está alejada, no ha sido mamada. Intensa diarrea, cuando el ternero, el puestero lo para, ve que hay una intensa diarrea. Deshidratación y acidosis, igual que en el caso anterior. Si sigue, progresa el cuadro, hipotermia, que termina con la muerte del ternero. Bien. ¿Cuál es el tratamiento? Fundamental, primero, la hidratación, la llamada fluidoterapia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los terneros que tienen este cuadro de diarrea mueren por la deshidratación. La primera causa, antes de darle antibiótico, antes de darle nada, lo primero que tenemos que hacer es hidratarlo, fluidoterapia. Para lo cual tenemos que evaluar el grado de deshidratación. ¿Cómo evaluamos el grado de deshidratación? Bueno, tenemos algunos métodos, como observar el pliego cutáneo, las mucosas, el globo ocular, el reflejo de succión y la temperatura. Vamos a ver en este video. En esta zona detrás del codo es donde se hace el pliegue, el pellizco, para ver si hay elasticidad. ¿Ven cómo el pellizco vuelve rápidamente? Eso mide la elasticidad y la hidratación de la piel. Debe volver rápidamente, como ocurre en este caso. Tenemos que observar, como decíamos, las mucosas, la mucosa nasal, que debe estar húmeda, debe estar rosada. Lo mismo a temperatura, lo mismo la mucosa bucal, observar estas mucosas. Y es importante observar en el ojo el espacio que media entre el canto medial del ternero y el ojo. ¿Por qué? Porque cuando empieza a deshidratarse, el ojo se empieza a hundir. Y es importante saber la distancia que hay entre el ojo y ese canto medial. Después lo vamos a evaluar. Esa sería la evaluación, una forma de evaluación. Otro tema es hacer el reflejo de succión. Eso es muy fácil. Le metemos el dedo en la boca y si le reacciona mamando es que tiene reflejo de succión positivo. Otro método u otro dato que podemos obtener es la toma de la temperatura. La toma de la temperatura es una temperatura rectal. ¿Esto me sirve para el grado de deshidratación? No, la realidad es que no. No me dice nada sobre el grado de deshidratación del ternero, pero sí me da un dato del pronóstico de este ternero. Me habla sobre el pronóstico. Observamos la temperatura del ternero. Les cuento que, por si no lo recuerdan, la temperatura normal es 38,3, 38,5. Si supera ese valor, estamos en una hipertermia. Les decía, si estamos, el pronóstico, ¿por qué? Porque si estamos en una hipertermia, estamos en una etapa inicial de la diarrea, y el pronóstico todavía no es tan reservado. Ahora, si estamos en una hipotermia, o sea, da negativo, está por debajo de la temperatura normal, ahí estamos con un pronóstico grave, con un pronóstico reservado. Entonces, en función de todos estos datos que nosotros vimos, vamos a determinar el grado de hidratación. El grado leve, cuando perdió un 2 o un 5%, es muy difícil de determinar, no hay demasiados datos, por ahí hay una disminución en la micción, pero es muy difícil de ver, tiene todos los síntomas normales. Ahora, cuando ya estamos con un 6 o un 8% de deshidratación, ahí ya aparece que el pliegue cutáneo tarda 4 segundos en volver. Ya tenemos ojos hundidos, el espacio entre el globo ocular y el canto medial, como les decía yo, es de 1,2 milímetros. El animal todavía está en pie, hay reflejo de succión. En un grado de deshidratación de un 10%, ya una deshidratación severa, ya tarda entre 6 y 10 segundos en volver el pliegue, los ojos empiezan a hundir, 2 a 4 milímetros la separación, las mucosas empiezan a estar secas y frías, se mantiene en pie pero busca echarse, hay pérdida del apetito y hay un débil reflejo de succión. Y por último, el grado fatal,
llamamos fatal porque es bastante difícil de revertir, por arriba del 10%, 12 o más, 20 segundos para volver el pliegue, ojos profundamente hundidos, más de 4 milímetros, está caído, está echado, hay anorexia, los miembros están fríos, las extremidades de las orejas están frías, todos los miembros ya empiezan a estar fríos, y posiblemente acá ya haya hipotermia y no hay reflejo de succión. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Hidratar. ¿Y cómo deshidratamos? ¿Qué tipo de hidratación hacemos? Y depende del grado de deshidratación. En las leves y moderadas usamos la vía oral con sales de hidratación, ahora lo vamos a ver, y en las vías más severas, la vía endovenosa complementada con la subcutánea y la oral, y en el grado fatal usamos exclusivamente la vía endovenosa. Bien. Vamos a ver los elementos que necesitamos para hacer esa hidratación. Sales de hidratación. Se venden en el mercado, son sales que contienen los hidroelectrolitos que necesita, porque no hay solo pérdida de líquidos, sino de electrolitos. Se pierde mucho sodio, lo decíamos, bicarbonato, se pierde cloro, se puede perder potasio, se pierde energía, el animal pierde energía, así que es fundamental estas sales de hidratación que vienen formuladas para eso. Esto se coloca en las botellas estas descartables de 2 litros, vienen para diluir en 2 litros, y se le agrega una tetina para administrarla al ternero. Agujas para utilizar en las vías endovenosas, lo que es las guías de suero que permiten pasar o perfundir grandes cantidades de líquido para hidratar al ternero. Ahí tenemos la descripción de las guías con una perilla que permite regular la velocidad. Si esto lo unimos al suero, ya tenemos preparado para hidratar el animal. También tenemos estas mariposas o llamadas váter, que son para canalizar los vasos más pequeños. Son muy usadas en pequeños animales, pero que sirven también, descrito por el INTA, para usar en los terneros deshidratados, a los cuales adosamos la guía de suero que mostrábamos recién, y si eso le colocamos un suero, ya tenemos listos como para hidratar al ternero. Bueno, ahora vamos a ver cómo lo hidratamos. Vía oral es la más fácil, el ternero en buen estado, con reflejo de succión, toma, les gusta, es dulce, es agradable, así que no tiene ningún problema en ingerir todo el bidón. Les decía, 2 litros es la medida exacta que hay que darle por toma, y debe mediar por lo menos 2 horas entre toma y toma. Bien, el otro método que vamos a ver es el método subcutáneo, que es hidratar a través del tejido subcutáneo. Se puede hacer con una jeringa y una aguja. Podemos poner 50, 60 mililitros sin problema, a veces de forma un bulto, pero no tenga miedo, eso se termina absorbiendo. La idea es justamente que se absorba gradualmente. Inclusive podemos conectar la guía de suero y dejar un suero de medio litro que por goteo entre en la vía subcutánea. No hay ningún problema. No tengan miedo si se forma un bulto, porque es lo ideal. El líquido está ahí y paulatinamente se va introduciendo en el animal. Vamos con la vía endovenosa, para lo cual tenemos que buscar la vena. Se hace en la vena yugular, ahí la tenemos, ven, el ternero está echado, vemos perfectamente la vena acá, ingurgitada. Ingurgitada es, por eso yo hago presión por debajo de la vena, como para que resalte, se pueda ver, ya está lista, desinfectada, y ahí clavamos la aguja, ¿ven? Clavamos la aguja en la yugular, rápidamente, aguja desacoplada, y ahí acoplamos el suero. Ahí le ponemos el suero por la vena yugular, ven, ahí está, tenemos ahí un ayudante que alcanza un suero, y ahí administramos el suero. Levantamos el suero para ver, acá vemos el visor, para ver la velocidad de caída del suero, y acá abajo tenemos, ven,
la perilla que permite regular la velocidad de introducción del suero, que en animales muy deshidratados no es conveniente ni que sea muy lenta ni que sea muy rápida. Si queremos chequear que sigue en vena, que es importante hacerlo, bajamos el nivel del suero por debajo del nivel de la vena yugular, ahora lo van a ver. Ven acá, yo estoy por debajo del nivel de la yugular y la sangre sale de la yugular hacia la cánula. ¿Qué está indicando eso? Que estoy en vena, que todavía que no se movió, en este caso estamos bastante quietos, sujetos del animal, pero a veces se mueven y se puede salirle vena, así que periódicamente hay que hacer eso, bajar el suero y chequear que la aguja todavía está en vena. Bien, vamos con otro método, la hidratación endovenosa en la vena marginal de la oreja. Este es un método recomendado por el INTA. Consiste en estos váter o mariposas que yo les mostraba, que se le colocan en la oreja del animal, como se ve acá. Y ahora yo les voy a mostrar un videito cómo colocar esta váter en la oreja del animal y después, como se muestra acá, se le conecta el suero. Acá tenemos el video, acá tenemos sujeto al ternero, ahí vemos la oreja del ternero que ha sido previamente desinfectada. Ahí buscamos, ven que yo comprimo abajo, hago para hacer que salga la mena, y ahí vamos a ver, al hacer, ingurgito la vena, comprimiendo hago que la vena aparezca, ingurgito la vena, y sobre esa vena clavo ahí, clavamos, ¿ven? El váter, y ven como ahí ya está saliendo la sangre por el váter. Acá se puede fijar con cinta adhesiva, como veíamos en la foto anterior, o lo podemos inclusive, se puede pegar con la gotita, anda muy bien, las aletas se pegan y anda muy bien, y eso permite una hidratación lenta y continua del ternero. Es un buen método cuando queremos dejar que el ternero se siga hidratando, obviamente no en los casos más graves de deshidratación, pero sí cuando queremos complementar esa hidratación, como vemos acá. Es un método, como les decía, que ha difundido el INTA. Ven, acá está colocado el váter en la oreja y vemos el tubo que lo conecta a un suero para la administración del líquido por la vía endovenosa lenta, y no ven que está el ternero parado, tranquilo, y así se hidrata. Es un muy buen método de hidratación. Bien. Vamos a calcular cuánto hay que darle a ese ternero para hidratar. ¿Cómo se calcula esto? Debemos sumar la cantidad de litros, que perdió el ternero según su grado de deshidratación, le tenemos que sumar lo que necesita para mantenimiento y le tenemos que sumar las pérdidas fecales. Pérdidas por deshidratación lo evaluamos y ahí decimos, bueno, tiene un 5, tiene un 8, tiene un 10% de deshidratación. Ese porcentaje lo multiplicamos por el peso y me da la cantidad que necesito para hidratar. El mantenimiento son 30 a 40 mililitros por kilo de peso. Se lo tenemos que sumar porque el ternero no está tomando leche o no está hidratándose normalmente. Entonces le tenemos que sumar el mantenimiento. Y a esto le tenemos que sumar las pérdidas fecales, que varían según la intensidad de la diarrea. Si la intensidad es mucha, son diarreas muy profusas, puede llegar a perder 100 mililitros por kilo de peso. Si no son tan intensas ni tan frecuentes, pueden estar entre 40 y 50 mililitros por kilo de peso. Bueno, acá vamos a hacer un ejemplo, les propongo un ejemplo. Una ternera de 50 kilos con síntomas de deshidratación moderada y pérdidas fecales moderadas. Si era moderada, recuerdan, estaba en un 8% de deshidratación. Si multiplicamos ese 8% por 50 kilos, vemos que tenemos que hidratar 4 kilos para compensar la deshidratación que trae. A eso le tenemos que sumar el mantenimiento. Dijimos 30 a 40 mililitros por kilo.
lo que me hace 1,5 litros más que le tengo que agregar. Y a eso le tengo que agregar las pérdidas fecales, que como en este caso eran moderadas, entre un 40 un 50 mililitros por kilo, hacemos 50 por 50 y nos da 2,5 litros más. O sea que ese ternero, que tiene una deshidratación de un 8%, moderada, clasificada como moderada, tiene que recibir 8 litros en 24 horas. Calculo que la mayoría de ustedes no hubiera pensado que para hidratarlo iban a tener que administrarle 8 litros. Por eso es importante hacer esta evaluación y hacer los cálculos y calcular cuánto hay que reponer, porque si no, nos vamos a quedar siempre cortos. Y la vía a usar es la vía que habíamos recomendado según el estado de ese ternero. Bien, después se complementa esto con la aplicación de antibióticos, generalmente enrofloxacina, antidiarreico para tratar de cortar la diarrea. Si el animal está en pie con un grado bajo, puede darse por boca o inclusive en forma inyectable. Antiinflamatorio es conveniente, meglumato de flumixin o meoxicam, porque genera mucho dolor, hay una inflamación de todo el tracto gastrointestinal del ternero que muchas veces genera hasta un cólico. Conviene ayudar con antiinflamatorios, antiparasitarios si hay parásitos involucrados, sulfas si hay evidencia de coccidios, que habíamos dicho que podía estar presente en estos problemas o cuadros de diarrea, y con eso completamos el tratamiento. Y por último, para terminar, les recomiendo un botiquín básico para un guachero, un recorredor de campo de cría, donde debería tener el refractómetro, el test del glutaraldehído, un termómetro para tomar temperaturas. También otro dato importante, cuando un ternero está en hipotermia, porque lo medí y está en hipotermia, conviene entibiar y darle el suero a baño María. Eso le levanta un poco la temperatura corporal a ese ternero. Jeringas, agujas, sueros, el yodo para desinfectar el ombligo, sales hidratantes y tetinas, sueros, antibióticos y antidiarreicos, antifebriles, antiparasitario y cura bichera, que no lo habíamos dicho, que muchas veces se abusan en el ombligo los terneros. Bueno, con esto doy por terminada la charla. Espero que haya sido clara. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Jorge. Y a ver, antes de pasar a las preguntas, que tenemos algunas, puse esta placa de Advanta para comentarles que esta empresa semillera está auspiciando todas estas capacitaciones de acción ganadera en agroactiva, que son, como ya he comentado, 34 capacitaciones que estamos desarrollando desde el martes hasta el viernes, durante los 4 días. Advanta se especializa en semillas de girasol, maíz y sorgo. Y maíz y sorgo son, como todos sabemos, dos componentes muy importantes de la alimentación, la nutrición animal. Y hay algo que lo destaca, y quiero mencionarlo, que es que Advanta, y fueron los técnicos argentinos de Advanta, los que desarrollaron hace pocos años los sorgos resistentes a las imidazolinonas, los sorgos iGrow, y eso permitió, bueno, esa tecnología a través de Advanta se difundió por todo el mundo y permitió realmente volver al sorgo, un cultivo que muchas veces no se hace precisamente por problemas que tenía de maleza y que ahora se pueden controlar. Indudablemente que el sorgo es un cultivo, yo no soy un especialista en nutrición, pero fundamentalmente donde tenemos problemas para hacer maíz y demás, si el sorgo anda muy bien, nos puede dar una muy buena calidad y cantidad de forraje, ¿no? Primero tuvieron un sorgo... Algo más de mi lado de docente de la cátedra de bovino de carne, la explosión que ocurre de sorgo en una época que por ahí es difícil terminar los novillos, viene muy bien para esa finalidad, ¿no? Para poder terminar novillos a fin del verano, principio del otoño.
Bueno, precisamente, a ver, primero arrancaron con un iGrow para producción de grano, un granífero, y ya el año pasado largaron otro híbrido que es doble propósito y que también permite el pastoreo directo o el silaje, ¿no? Y obteniendo muy buenas calidades en los dos casos y demás. Bueno, quise comentar esto sobre Advanta. Si les parece, volvemos a la pantalla y a ver, vamos a tratar de compartir, no de compartir, sino de trasladar preguntas. Primero, a ver, bueno, el primer mensaje es de alguien de tu club de fan, Jorge, de Ricardo Petroni, que dice: buenas tardes, Jorge, gran profesor, sabe transmitir los conocimientos, y lo firma, Ricardo Petroni. Bueno, gracias, Petroni. Un exalumno. Después, Mariana, perdón, ¿cómo? Perdón, te interrumpí. No, un exalumno de Licea. Perfecto. María Laura Pastor te pregunta: ¿qué hago con una ternera que me da negativa a la prueba del glutaraldehído? Estás en un problema, María Laura. La realidad es que no hay mucho para hacer. Sobre todo, la idea es tratar de hacerlo lo más pronto posible, pero no reacciona antes de las 24 horas la prueba. Y como veíamos en el gráfico, después de 24 horas la absorción de calostro es muy baja. Bueno, la indicación sería tratar de administrar lo más pronto posible calostro, que va a ser muy difícil que absorba y va a absorber en muy poca cantidad. Y bueno, esa ternera posiblemente tiene un mal pronóstico y posiblemente no termine su estadía en la guachera. Y lamentablemente no hay un sustituto que reemplace ese calostro como para poder administrarlo. Bien. Joaquín Kolevich dice: ¿durante cuánto tiempo doy sales orales en una deshidratación moderada? La idea es hasta que se corte la diarrea, fundamentalmente, que generalmente depende de los agentes que lo producen, pero dentro de las más comunes son 4 o 5 días que dura ese periodo de diarrea. Tenemos que cortar la diarrea, a veces es difícil cortar la diarrea, porque los virus y algunos microorganismos destruyen la pared intestinal y entonces no hay una retención de líquido. Mientras siga habiendo diarrea, se siguen perdiendo líquidos, tenemos que seguir rehidratándonos. Entonces sería, lo ideal es hasta que corte la diarrea. Si corta la diarrea, hay reflejo de succión, de a poco gradualmente podemos ir espaciando la cantidad de las sales de hidratación y empezar a volver a su dieta de leche. El tema es más complicado en los campos de cría, donde muchas veces el ternero está tomando leche al pie de la madre y lo que nosotros hacemos, si lo vemos algo deshidratado, es hidratarlo y volverlo con la madre. Ahí es un poco más difícil determinar esta respuesta. Bien. María Cristaldo te da las gracias, muchas gracias, excelente charla. Y Marcelo Chichic dice: según el color de la diarrea, ¿se podría sospechar de una causa específica? En un rodeo de cría generalmente veo amarillas y bien negras. Sí, es variable, sí. La diarrea blanca y amarilla es la típica diarrea de los terneros jóvenes. Hay alguna forma, por ejemplo, las oscuras tienden a, cuando hay oscura puede haber por destrucción de glóbulos rojos, o sea, mezclada con sangre, esa generalmente puede indicar la presencia de coccidios. Pero lo más frecuente es hallar esa diarrea blanca y amarillenta, y como le decía, el INTA a través de un trabajo o de la experiencia demostraron que la mayoría de los complejos diarreicos tienen 4 a 5 componentes. Entonces, también esa diarrea blanca es bastante típica sin halo de sangre de Cryptosporidium, o sea que no me da salvo que aparezcan halos de sangre donde ahí puedo llegar a un diagnóstico un poco más preciso, no me da demasiada idea
tengo que asociarlo con otras cosas, el estado del animal, si tiene temperatura o no tiene temperatura. Si lo asocio con otras cosas, por ahí me podría dar un diagnóstico. Bien. Acá Guillermo Pablo Abásolo nos pregunta algo que tiene que ver con la organización y que nos viene muy bien esta pregunta. Dice, ¿va a estar disponible la presentación para poder verla nuevamente? Y ahí le doy dos respuestas. La primera es que Jorge va a repetir esta misma capacitación mañana a las 10 de la mañana y el viernes a las 12 del mediodía. Esa es una. Si quieren hacerlo de esta forma, que pueden interactuar, les pedimos que, así como hicieron para esta charla, se inscriban y ustedes seguramente tienen los links de cada actividad. La otra respuesta es que todas estas presentaciones están saliendo, por ejemplo, en este momento, en vivo y directo a través de la plataforma de Agroactiva Virtual en el auditorio que tenemos allí, que es el Auditorio de Acción Ganadera, obviamente. Y la tercera respuesta es que durante los 30 días siguientes a Agroactiva, o sea, desde el sábado, el viernes termina, el sábado en adelante, durante 30 días, van a estar todas nuestras actividades en videos, en esa misma plataforma, y en el Auditorio de Acción Ganadera, y a través de eso ustedes van a poder interactuar, en este caso con Jorge de la Orden o con el técnico que corresponda, haciéndole consultas y ellos seguramente les van a ir respondiendo. Así que gracias, Guillermo, por la pregunta. A ver, Juan Ignacio Ibáñez dice, ¿cualquier tipo de suero se puede utilizar para hidratar los terneros? Muy buena pregunta, yo no lo aclaré. No, Juan Ignacio. Acá hay una pérdida no solo de líquido, hay una gran pérdida de electrolitos y sobre todo, eso sí lo dije, de bicarbonato. Así que lo principal es hidratar con sales a base de bicarbonato de sodio. Es fundamental restituir el equilibrio ácido-base, revertir la acidosis y eso se logra nada más que con bicarbonato endovenoso. Hay laboratorios de veterinaria que tienen formulaciones especiales que adicionan además glucosa. La glucosa es muy buena porque ayuda a hacer que el potasio vuelva dentro de la célula, a favorecer la retención del sodio, aparte de darle energía a ese ternero que está debilitado, y eso previene los paros cardíacos que a veces en un grado muy avanzado de deshidratación ocurren. Entonces, básicamente, bicarbonato, si no tengo sales que tengan bicarbonato y dextrosa, glucosa, alternar sachet de bicarbonato con dextrosa. Y un dato importante es no usar rigelactato. El rigelactato sirve para la acidosis, muchos lo sabrán, pero el ternero en este cuadro tiene afectado el hígado. El lactato se debe metabolizar en el hígado para formar bicarbonato. Como estos terneros están con el hígado afectado, muchas veces no metabolizan el lactato y no lo transforman en bicarbonato y no sirve de nada. Así que muy buena la pregunta para aclarar esto, que no lo había dejado medio pasar, eso se me pasó. Bien. Bueno, se enojó mi perra. Perdón. Espero que no sea conmigo. Tenés el micrófono cerrado, Daniel. Menos mal. ¿Ahora escuchás? Porque sí. Estaba diciendo que si alguien duda de que esto es en vivo, ahí está mi perra ladrando, así que no sé cómo calmarla. Alguien se acercó a la casa. Bueno, a ver. Acá Alejandro Agustín Rossi dice, muy linda la charla, pertenecemos a un colegio agrotécnico salesiano. La verdad que a mí me alegra mucho que los estudiantes participen en nuestras charlas. Marcelo Chichic vuelve a preguntar, dice, ¿el plasma hiperinmune utilizado en equinos no se probó utilizar en bovinos que no calostraron?
La verdad que no sé, no tengo idea, pero Marcelo, comunicate con la gente que hace plasma hiperinmune, que no te roben la idea. Puede ser, no sé, la verdad no tengo idea. Igual que puede ayudar, no reemplazar al calostro, porque el calostro es muy específico. Justamente se vacuna a la madre contra estas enfermedades para que prevengan al ternero contra esta enfermedad. Habría que hacer todo un desarrollo de vacunar con estas enfermedades de diarrea neonatal a los caballos para que eliminen, pero sería una opción. Lo que sí existe es un producto, no me acuerdo el laboratorio que lo comercializa, se llama Inmunonovo, que se obtuvieron inmunoglobulinas Y en la yema del huevo. O sea, son gallinas que ponen huevos que en su yema tienen inmunoglobulinas Y, es algo bastante nuevo, que no tiene demasiado todavía utilización, pero que es bastante prometedor y que se da desde el primer día de vida, las primeras semanas de vida, como para aumentar y estimular el sistema inmune. Aporta una nueva inmunoglobulina que ellos llaman inmunoglobulina I de yema, y que estaría un poco en la línea de lo que está diciendo Marcelo. Y mirá, Daniel, esto, comentario aparte, hoy leí en el diario que Inmunonovo está haciendo lo mismo para el coronavirus. Están inoculando gallinas y ya están saliendo, ya se probó, hay huevos que en la yema tienen anticuerpos contra el coronavirus. Así que es una línea muy prometedora, nacional, importante. Nos vamos a ir entre ladridos porque mi perra no para de ladrar. Muy buena la noticia que nos das recién. Bueno, Jorge, nos vemos mañana a las 10 de la mañana, en que vas a estar repitiendo este taller. Muchas gracias a todos y también los esperamos a todos mañana y pasado. Tenemos un programa de lo más variado, surtido, en cuanto a temas. Muchísimas gracias a todos. Déjame agradecer, Daniel, nuevamente a la Facultad Veterinaria, que tuvimos todo el apoyo para hacer estas prácticas. Cuando surgió lo de la virtualidad, tuvimos todo el apoyo para hacerlo con los animales de la facultad, así que quería hacer un agradecimiento especial para la facultad y Acción Ganadera y Agroactiva, que me ha convocado. Como viene haciendo, gracias a Dios, desde ya hace unos cuántos años. Por algo será, por algo será. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Nos vamos. Mañana nos vemos a partir de las 10 de la mañana. Entonces, que estén muy bien.